Saludos. Seguimos con las sesiones dedicadas a las funciones de Excel. En esta ocasión hacemos un primer acercamiento a las funciones estadísticas, en concreto las que permiten contar celdas. En Excel hay muchos problemas que, aunque nosotros no nos damos cuenta, se solucionan contando celdas. Vamos a poner unos ejemplos. Para empezar, vamos a imaginarnos que tenemos una lista de personas y entre los datos que tenemos de cada una de ellas está su edad. Con estos datos me preguntan cuántas personas tienen menos de 18 años, o me preguntan cuántas tienen más de 50 años, o cuántas tienen entre 18 y 50 años. Otro ejemplo. Imaginemos que esas personas son socias de un club y cada una realiza una aportación de dinero a la sociedad. Entre los datos que guardo de cada uno de ellos tengo el dato que me indica si ya han pagado o realizado esa aportación. Una de las preguntas que me podrían hacer es cuántas personas han pagado ya o cuántas no han pagado todavía. Bueno, pues todos estos ejemplos los podríamos solucionar con funciones que cuentan celdas. Cuando llega esta parte en los cursos presenciales, siempre os digo que primero deberíais pensar cómo responderíais a estas preguntas sin Excel, si lo tuviéramos en papel. Y ahí es cuando nos damos cuenta que lo que hacemos es contar para responder a esas preguntas. Una vez que ya hemos deducido esa parte que estamos contando, solo tenemos que buscar en Excel la función que nos permita contar lo que queremos. Para contar celdas en Excel tenemos varias funciones, de las cuales en esta sesión vamos a ver las siguientes: contar, contara y contar puntos y. Dependiendo de nuestras necesidades deberemos elegir una u otra. Como siempre, para seguir el vídeo podéis descargar en el blog el archivo que utilizo en las explicaciones. Una vez descargado, entramos a Excel 2010 y abrimos el documento. Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, al ser un documento descargado de internet se abre en la vista protegida, es una medida de seguridad. Debemos pulsar el botón habilitar edición para poder realizar cambios. Lo hacemos y empezamos. Este libro contiene una hoja en la que vamos a realizar todos los ejemplos. En ella podemos ver una lista de personas que pertenecen a una sociedad. Tenemos la siguiente información de esas personas: su nombre, su edad, la aportación económica que realizan a la sociedad y, por último, si han realizado el pago de esa aportación. Ahora, con estos datos vamos a calcular las estadísticas que veis en la parte de la derecha. Tenemos varias cosas para calcular. Vamos a empezar calculando el número de socios que hay en la sociedad. Lo vamos a hacer de dos maneras. Empezaremos con la función contar. Esta función permite contar celdas que contienen valores numéricos. Por si alguien lo pregunta, las fechas también son valores numéricos, luego también las contaría. Empezamos a escribir una fórmula que usa esa función en la celda H2. Seleccionamos y empezamos a escribir. Esta función necesita que entre los paréntesis le indiquemos el rango de celdas en el que debe contar las celdas que tengan valores numéricos. Viendo la información que tenemos disponible de los socios, por ejemplo, no tendría sentido que le indique que cuente celdas con valores numéricos en la columna A. Esto no tendría sentido. Ahí solo hay nombres. Podemos utilizar la columna B o la columna C, que sí que contienen valores numéricos. En esas columnas tenemos la edad y la aportación. Para indicar el rango de celdas que debe contar, podría hacer lo siguiente. Voy a hacerlo, por ejemplo, con la edad. Selecciono estas celdas de la B2 a la B8 y finalizo la fórmula. Me dice que tengo 7 socios, que es correcto. El problema es que al indicar un rango exacto, si por ejemplo ahora añado otro socio, al añadir otro socio no lo tiene en cuenta, porque este socio se ha quedado fuera del rango que acabo de indicarle para contar celdas con valores numéricos. ¿Veis? Si abro esta fórmula, el rango que he indicado se acaba aquí y el dato que acabo de añadir se queda fuera y por eso no lo tiene en cuenta. Para evitar esto tengo dos posibilidades. Una muy rápida es la siguiente: usar de rango toda la columna. Modificamos la fórmula y en lugar de indicar las celdas de la B2 a la B8, vamos a indicar toda la columna. Al colocar solo la letra, veis, antes he puesto B2, B8, ahora solo coloco la B, este entiende que me refiero a toda la columna. En este caso a una sola columna, porque el rango empieza en la B y acaba en la B. Si por ejemplo necesitara contar en varias columnas, por ejemplo de la B a la C, lo podría indicar así. Podría indicar, veis, empieza en la B, 2 puntos, y acaba en la C.
pero no es el caso, solo necesitamos indicar la B. De esta manera, confirmamos la fórmula, me dice que hay 8, pero ahora si añado un nuevo socio, ¿veis? Ya lo ha tenido en cuenta, me dice que hay 9 socios. Cuando usemos esta solución es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. En esa columna solo deberíamos escribir edades. No deberíamos escribir otras cosas porque podrían interferir en el resultado de la fórmula. Tampoco hay mayor problema en que dediquemos una columna a guardar las edades. Excel tiene muchas y porque dediquemos varias columnas a un tipo de dato concreto no pasa nada. Además, es que así debería ser. Esta es la forma que tienen las tablas dentro de una base de datos. Están formadas por columnas llamadas campos en los que nunca se mezcla la información. Cada columna, cada campo se usa para guardar un tipo de información y no se mezcla con otras cosas. Además, si no tenéis cuidado y no seguís este consejo, os podéis encontrar con problemas que si no tenéis mucha experiencia os pueden volver un poco locos. Por ejemplo, si intento realizar la fórmula aquí, fijaros, recibo una advertencia de referencia circular. El problema es que estoy creando la fórmula en una celda de la columna B y en la fórmula uso esa columna para saber cuántas celdas con valores numéricos contiene. Estoy creando la fórmula en una celda que se usa dentro de la fórmula. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, seguid ese consejo que os doy. Si usáis columnas enteras en las fórmulas, usar esas columnas solo para guardar un tipo de información. Ni fórmulas ni otro tipo de datos deberíais meter en esas columnas. Bueno, voy a eliminar esta fórmula y seguimos. Ahora vamos con la segunda manera de calcular el número de socios. En este caso voy a usar la función contar. Esta función cuenta celdas que contienen valores, que contienen cualquier cosa, es decir, que no están vacías. Me sitúo en la celda I2 y escribo la siguiente fórmula. Le indico que me cuente celdas que tienen valores en la columna A. Esta función debe recibir como argumento el rango de celdas en el que va a mirar las celdas, va a contar las celdas que contengan datos. Confirmamos la fórmula y no coincide con el anterior resultado. El anterior me daba 9 y ahora me dice que tengo 10 socios, que es incorrecto. El problema es que en esta segunda fórmula, como cuenta las celdas que tienen datos, también ha contado la celda A1, esta, que contiene el título, por eso me devuelve una más. No hay problema, como sabemos que en nuestro caso siempre estará el título en la celda A1, vamos a restar 1 al resultado que devuelve la función para así tener el resultado correcto. Abrimos la fórmula y hacemos la siguiente modificación. A lo que devuelve la función le resto una unidad. Esto no debe resultaros raro. Las funciones lo único que hacen es devolver resultados, luego lo que yo haga con ese resultado es problema mío. En este caso le resto una unidad. La función me devolvía 10 y a ese 10 le resto 1. Confirmo la fórmula y ahora sí que funciona perfectamente. Fijaros en otro detalle. En este caso he usado la columna A. Aquí no era importante el tipo de dato que contenía la columna. La función contara cuenta cualquier tipo de dato, texto, números, etc. Contar solo tenía en cuenta las celdas con números, por eso en ese caso sí que era importante elegir la columna correcta, pero en este caso no. Seguimos. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de la función contar.si. Esta función permite contar celdas cuando cumplan una condición. Sin ninguna duda, de las funciones que permiten contar celdas, creo que es la más utilizada. Vamos con el primer ejemplo. En la celda H5 quiero saber cuántos socios han pagado su aportación. Si esto lo tengo que hacer sin Excel, lo que debería hacer es fijarme en la columna que me indica si han pagado o no e ir contando los sís que aparecen. Si lo tendría en papel, tendría que hacer eso, ir contando sís. Bueno, pues esto es lo que puedo hacer con contar.si. Nos situamos en la celda H5 y escribimos el inicio de la fórmula. La función tiene dos argumentos como se indica en la ayuda inferior. El primer argumento se llama rango. En él debemos indicar en qué rango de celdas queremos que se cuenten celdas. En este caso,
Para saber si han pagado o no, debemos mirar en la columna D. Por lo tanto, ponemos lo siguiente en el primer argumento. Voy a utilizar ya todo el rato columnas enteras para prever el que se añadan nuevas columnas. Ahora colocamos el punto y coma de separación de los argumentos y el segundo nos dice que se llama criterio. En él debemos indicar la condición, el criterio que se debe cumplir para que cuente las celdas en el primer argumento. En nuestro caso escribimos lo siguiente. Así le estamos indicando que cuente celdas que sean igual a sí. Aquí hay varias cosas para comentar. Lo primero es que el segundo argumento va dentro de unas comillas dobles. Esto es así cuando el criterio es fijo, cuando no queremos que el criterio varíe. Por ejemplo, dependiendo del valor de una celda. Dentro de un rato haremos un ejemplo en el que veremos cómo el criterio puede variar. Lo siguiente al igual. Tengo una serie de operadores que me van a permitir crear diferentes condiciones o criterios. De momento os cuento los siguientes. El igual, el menor, el mayor, el menor o igual, el mayor o igual y el diferente. Hay más posibilidades para utilizar en los criterios, pero de momento no las comento. En este caso, aunque he puesto el igual, no hacía falta. Si quito el igual y dejo solo el sí, este ya entiende que debe contar solo las celdas que sean igual a sí. Cuando no utilizo ninguno de los operadores que he comentado, él entiende que tiene que contar lo que sea igual a lo que he puesto en el criterio. Lo último que os voy a contar antes de confirmar la fórmula es el tema de las mayúsculas y minúsculas. No diferencia entre ambos casos. Si el sí está en mayúsculas o minúsculas da igual. Lo contará en ambos casos. Bueno, finalizamos la fórmula y ahí tenemos el resultado. Me dice que hay 5 personas que me han pagado, que es una solución correcta. Ojo, porque os he dicho que no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero sí que hay diferencia entre vocales que lleven tilde o no. Si por ejemplo le pongo una tilde a uno de los sís, a este, lo confirmo, veis ahora me cuenta 4 en lugar de 5. No lo tiene en cuenta a la hora de contar. Ya sé que muchos estaréis pensando que esto es un jaleo, pero hay que tener en cuenta estos detalles que te pueden volver loco. Por ejemplo, este detalle del sí y el no se podría solucionar tranquilamente con validación de datos, pero todavía no hemos comentado esta herramienta. Aunque la comentaremos más adelante, os voy a dar unas pinceladas de ella. Podría seleccionar toda la columna D. En ella se supone que solo se va a poder escribir o sí o no. No os preocupéis por la celda del título, no va a afectar. Ahora voy a la ficha datos y pulso el botón validación de datos. Con esta herramienta puedo controlar qué valores se escriben en una celda. Por ejemplo, puedo crear una validación de lista. Con este tipo de validación, en las celdas en las que se aplique, podré elegir de una lista de valores, en este caso entre sí y no. Una vez que he seleccionado aquí el tipo de validación de lista, tengo que indicar qué lista de valores voy a dar para poder seleccionar entre esas posibilidades. Esto hay varias maneras de hacerlo, pero vamos con la más rápida. Ya os digo que esto es un tema que se explicará posteriormente con más tranquilidad. En origen, vamos a escribir los valores que tendrá la lista. Los diferentes valores hay que separarlos con punto y coma. Aceptamos. Y si ahora vamos a alguna de estas celdas, ¿veis? Me deja escribir, bueno, más que escribir, seleccionar entre esas dos posibilidades. Si intento escribir algo que no sea correcto, por ejemplo, el sí con la tilde, veis, me muestra un mensaje advirtiéndome que no es posible. Celo, os hemos dejado aquí el otro sí, con la tilde, vamos a corregirlo. Podéis escribir, pero siempre que se escriba entre las posibilidades que os da la lista. ¿Veis? Ahora sí que me lo ha permitido. Así nos aseguramos que no tendremos efectos secundarios con el contar puntos sí. Al final, para conseguir una buena hoja de cálculo que sea resistente a todos los posibles fallos que se puedan cometer, hay que usar todas las herramientas que ofrece Excel, y esto es un buen ejemplo de cómo posibles fallos que se pueden cometer muy tontos se pueden controlar con otras herramientas que ofrece Excel como validación de datos. Bueno, pues primer ejemplo acabado. Una cosa quiero dejar clara. La función se llama contar puntos sí, pero el sí del nombre no es porque solo se puedan contar celdas con el valor sí. Ese sí indica que cuenta si se cumple la condición que le indiquemos en el segundo argumento. Esto último es otro detalle que debéis tener en cuenta. Solo se puede controlar una condición.
no varias. Si por ejemplo quisiera saber cuántos socios de 50 años o más han pagado su aportación, no lo podría hacer con contar puntos i. En este caso serían dos condiciones, la primera que tengan 50 años o más y la segunda que hayan pagado. Esto con contar puntos i, imposible. Habría que hacerlo de otra manera, pero de esto hablaremos en la segunda sesión de contar celdas. Ahora vamos a solucionar el siguiente ejemplo. Quiero saber cuántos socios no me han pagado. De nuevo puedo utilizar esta función, pero en este caso para que me cuente las celdas que sean igual a no, que son las que identifican a los que no me han pagado. Nos situamos en la celda H6 y volvemos a utilizar la función contar puntos i. Como ya os he dicho, esta función permite variar el criterio y así servir para diferentes situaciones. Vamos, que no hay un contar punto no. Como primer argumento seleccionamos la columna D, que es en la que puedo saber si me han pagado o no, y en el segundo argumento le indicamos que me cuente las celdas que son igual a no. Confirmamos y ahí tenemos el resultado. 4 socios que no me han pagado. Fácil y sencillo, una vez que ya conocemos la función, no hay más que cambiar el criterio para que se adapte a lo que necesitemos. Vamos a realizar dos ejemplos más para ver más posibilidades de criterios y no os quedéis con que solo sirve para contar celdas con sís y nos. En la celda H7 quiero saber el número de socios con 50 años o más. Vamos a escribir la fórmula. En este caso hemos variado el primer argumento. Evidentemente no podía ser de nuevo la columna D. En ella no podemos saber si los socios tienen 50 años o más. Esto lo podemos saber en la columna B, que contiene las edades. Este primer argumento, aparte de decir que es el rango en el que se contará, también podemos decir que es el rango en el que se controlará el criterio que se debe cumplir para contar. En el segundo, en este caso hemos indicado con el operador mayor o igual que nos cuente las celdas que tengan un valor mayor o igual a 50. De nuevo, como la condición es fija, el criterio va entre comillas dobles. Pulsamos intro para confirmar la fórmula y ahí tenemos el resultado. Solo hay un socio de 50 años o más en el club. Para la celda H8, que va a ser muy parecida, debemos saber cuántos socios tenemos con menos de 50 años. Pues creamos la siguiente fórmula. Confirmamos y nos dice que tenemos 8 socios. Bueno, ahora vamos a realizar dos últimos ejemplos en los que voy a utilizar un criterio variable. Os he estado diciendo todo el rato que la condición se ponía siempre entre comillas dobles cuando era una condición fija. Vamos a ver cuándo no hay que hacerlo, vamos a ver qué significa esto. El primer ejemplo es el siguiente. La idea es que voy a escribir en esta celda una aportación y quiero que me diga cuántos socios hay que realizan una aportación con esa cantidad. Por ejemplo, escribo 300 y en esta celda debería decirme cuántos socios hay con una aportación de 300 euros. Voy a plantear una primera fórmula con contar puntos i. Hasta aquí nada nuevo. Le indico que va a contar celdas en la columna C, que es en la que puedo controlar la aportación que realizan los socios. Ahora vamos con el segundo argumento. La idea es que me tiene que contar las celdas que la aportación sea igual al contenido de la celda H10. Si lo planteo así y confirmo la fórmula, me da de resultado 0. Vamos a abrir la fórmula para buscar el problema. Me da 0 y me debería dar 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 personas que ponen 300 euros. El problema es que si pongo la celda H10 entre comillas, Excel no entiende que lo que quería era coger el contenido de la celda H10. Lo que está haciendo es contar celdas en la columna C que sean igual al texto H10, que evidentemente no es lo que quiero. Debo hacerlo así. Quito las comillas. ¿Veis cómo ahora sí aparece seleccionada la celda? Antes no aparecía. Ya lo está reconociendo como que tiene que coger la celda. Confirmo la fórmula y ahora sí me dice que hay 5 personas que tienen una aportación de 300 euros. Si por ejemplo cambio la cantidad, le digo que ahora quiero saber cuántos ponen 100
funciona perfectamente. A esto me refería con criterios fijos o variables. En este caso, el criterio es variable porque lo que hace es contar las celdas cuyo contenido es igual al contenido de la celda H10. Si yo cambio el contenido de la celda H10, cambiará el resultado de la cuenta de celdas. Si rodeaba la H10 de comillas, no lo hacía porque él no interpretaba que lo que quería era coger el contenido de la celda H10. Ahí está la diferencia. Vamos con otro ejemplo parecido. Ahora lo que quiero es escribir una edad en la celda H13 y que en la celda de abajo me diga cuántos socios hay con una edad inferior a la que escriba. Pongo 30 años para probar y ahora en la celda de abajo debo escribir una fórmula que me haga el cálculo. Empiezo a crearla. Y hasta aquí nada nuevo. Le indico con contar.sí que va a contar celdas en la columna de la edad. Ahora llega el criterio. Para empezar podría escribir esto. Confirmo la fórmula y me da un resultado erróneo. En este caso no me da 0, pero me dice que hay 1 y menores de 30 años tengo más. Tengo 25, 18, 21, 25, tengo muchos más socios menores de esa edad. Abrimos la fórmula y vamos a comentar el problema. Otra vez lo mismo, si coloco la celda H13 dentro de las comillas, Excel no interpreta que quiero coger su contenido, por lo tanto tengo que sacar la celda fuera de las comillas. Pero aquí es un poco más complicado, porque en realidad sí que hay una parte fija en el criterio, el menor. Siempre quiero que cuente celdas que sean menor que algo. Luego, el menos sí que debe ir entre las comillas. ¿Cómo hacemos para compaginar las dos situaciones? Bueno, pues así. Lo escribo y comentamos. Confirmamos la fórmula y ahora sí que funciona. Vamos con la explicación. La idea es que todo junto no podía ser, porque había una parte fija y otra variable. Lo que hago es crear el criterio uniendo las dos partes. La idea es que la función contar.sí en el segundo argumento espera un texto que luego internamente evalúa para comprobar si se cumple. Cómo le llegue ese texto le da igual. Puede llegar en forma de criterio fijo, todo entre las comillas, puede llegar en forma de contenido de una celda, como hemos hecho en el ejemplo de la aportación, o puede llegar así. En este caso usamos el operador de concatenación, de unión de textos. Unimos el menor con el contenido de la celda H13. Eso es lo que llega a la función, la unión de los dos elementos, el fijo y el variable. Así conseguimos que la parte variable cambie y la fija siempre se quede igual. Si probamos con otras edades, veremos que funciona perfectamente. Por ejemplo, menores de 40. Perfecto. Menores de 20. Perfecto. Aprovechando que hemos hablado del operador de concatenación, vamos a mejorar algo más el ejemplo. Vamos a crear una fórmula para que en esta celda, aquí, en lugar de poner número de socios de años, ponga número de socios de 20 años o de la edad que tengamos escrita en esta celda. Que cambie dependiendo de lo que esté escrito aquí. Ahora mismo en esta celda lo único que hay es un texto escrito, un literal. Vamos a hacer unos cambios para que esto se convierta en una fórmula y también varíe dependiendo de la edad que hayamos puesto en la celda H13. No os preocupéis que ahora lo voy a poner más claro todo. Así. Confirmo y ahí está. Si cambio la edad, también se actualiza esa fórmula. Podéis verla aquí arriba en la barra de fórmulas, que abajo no queda muy clara por el formato. Y lo que hemos hecho es una fórmula que une el texto número de socios menores de con el contenido de la celda H13, que es en la que hemos escrito la edad del criterio.
A esas dos cosas al final le añadimos el texto años para que se quede como hemos visto ya que funciona. Los textos que van entre comillas son simples literales que lo único que hacen es añadirse y no se interpretan. Es un texto que se pone sin más. Excel no intenta darles un sentido, simplemente es texto que no tiene ningún tipo de interpretación. Bueno, pues ya está. Podemos probar, hacer unas últimas pruebas para ver que todo funciona perfectamente. Y hasta aquí la primera sesión de contar celdas en Excel. Nos quedan muchas cosas por comentar que veremos en la siguiente sesión. Sin duda la más importante, contar celdas que cumplan varias condiciones, pero esto ya lo veremos. En esta sobre todo nos hemos dedicado a contar puntos y, que sin duda es la función más utilizada a la hora de contar celdas. Todavía quedan por comentar algunos detalles de ella, pero los veremos en la siguiente sesión. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver los vídeos.